contestar uno de sus exámenes y al final de ello, entonces vamos a terminar con nuestro examen contestado. Y espero que se animen a contestar el de Filemón, que fue nuestro tema en nuestro mini campamento que tuvimos. Bueno, a mí me gustan las historias y me gusta el impacto que causan y por eso leo muchas. Y leí estuve recordando una que había leído hace mucho tiempo de unos escaladores hacia los años 20 ingleses que querían subir el monte Everest. Pero ustedes saben que durante la subida a esos montes tan altos hay mucho riesgo, hay mucho peligro, en especial cuando eso se comenzó a hacer, porque no existían ni las herramientas ni las técnicas que hay hoy en día para ello. Este hombre, si no estoy mal, era apellido Morley, algo así, era quien dirigía ese grupo. Y en un accidente que tuvieron allí en los años 20, este grupo de ingleses perdió la vida la mitad de las personas que iban allí. Y los otros tuvieron que regresar. Cuando hicieron una reunión conmemorativa, él pasó al frente y tenía atrás una gran imagen del monte Everest. Y él pasó todavía con sus muletas y después de que habló al público, se dio la vuelta y miró hacia esa imagen del monte Everest y le dijo: Monte Everest, esta vez nos has vencido, pero nosotros vamos a seguir trabajando para vencerte. Tú no vas a crecer más, pero nosotros vamos a seguir creciendo hasta que te conquistemos. Y eso fue muy inspirador para mí, porque revela el deseo de crecer y de pensar que no tengo que ser hoy igual a como era ayer. Puedo crecer más. Bueno, algunos de ustedes tal vez quieren crecer en estatura física y tal vez no crezcan mucho más, pero sí pueden crecer en muchas otras áreas de la vida, en especial espiritualmente, en la gracia y en el conocimiento de Dios. Así es que esta mañana nos dirigimos a un pasaje que habla del crecimiento, que habla de lo que se ha denominado la santificación, el proceso de llegar a ser más santos. Por allá, primera de Pedro 2:16 dice: sed santos porque yo soy santo. Eso dice el Señor. Sed santos porque yo soy santo. Y algunos dirán: ay, pero nosotros leímos que en esta carta que los filipenses ya eran santos. Él escribió la carta a los santos que estaban en Filipos. ¿Acaso nosotros no somos ya santos? Somos santos porque Jesús dio su vida por nosotros, para que Dios nos viera santos a pesar de ser pecadores. Pero Él no solamente quiere que nosotros tengamos una relación con Él, sino quiere que seamos santificados, que entremos en un proceso. La salvación es un hecho que ocurre en un instante, pero la santificación es un proceso que nos toma todo el tiempo hasta que estemos en la presencia del Señor Jesucristo. Así es que nunca vamos a parar de crecer. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Quiere seguir creciendo? Si se siente estancado por alguna razón, en especial en su relación con el Señor, le animo hoy a seguir creciendo, a ir más arriba, ir por más. Podemos aún ser más santos porque nuestro Dios es un Dios santo. Este pasaje también es un pasaje que contiene algo muy particular.
vamos aquí a leerlo. ¿Están todos ya en Filipenses capítulo 2, verso 12? Espero que ya lo hayan leído y lo hayan meditado un poco, lo cual nos va a ayudar a avanzar. Este pasaje dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer, dice esta versión Biblia de las Américas, para su beneplácito. Seguramente, si tiene la Reina Valera, va a decir por su buena voluntad. Algunas versiones dicen para su buena intención. Y lo primero que quisiera decir en esta mañana es que aquí en este pasaje se encuentra algo que está en muchos lugares de la Biblia y que a veces causa mucha confusión, y eso es una paradoja. ¿Alguien sabe lo que es una paradoja? Cuando decimos que algo es paradójico, es algo que es pero no es. Bueno, no sería la mejor definición, pero eso nos ayuda a entenderlo. Digamos que es algo que aparentemente es contradictorio. Normalmente son dos cosas que aparentemente son contradictorias, pero resultan ser ambas ciertas. Ambas resultan ser verdad. Y la Biblia tiene muchas de estas paradojas. Estamos hablando de la santificación, del crecimiento. Y uno, al leer estos versículos que acabamos de leer, podría hacerse la pregunta: a ver, ¿es el crecimiento espiritual mi responsabilidad o es obra de Dios? Suena paradójico, ¿cierto? Uno tendría que ponerse a pensar en todo este debate que hay acerca de la responsabilidad humana y el poder de Dios. Esta pregunta es la que nos atañe. ¿Es la vida cristiana una cuestión de confianza pasiva o es cuestión de obediencia activa? ¿Se la repito? ¿Es la vida cristiana una cuestión de confianza pasiva o es la vida cristiana una cuestión de obediencia activa? A ver, los que piensan que es de confianza pasiva, levanten la mano. No. No estoy pidiendo opiniones, solamente estoy pidiendo que levante la mano el que cree que es un asunto de confianza pasiva. Bueno, entonces, ¿quiénes creen que es un asunto de obediencia activa? Perdón, a la primera nadie levantó la mano, ¿cierto? Ah, sí, Elizabeth dijo que sí, que era de confianza pasiva. Listo. ¿Pedro también dijo que era de confianza pasiva? No. Ah, bueno, listo. Entonces ahora sí los que creen que Javier piensa que confianza pasiva, se inclina hacia ese lado. Ahora, ¿quiénes creen que es un asunto de obediencia activa? Bueno, algunos solamente levantaron la mano por la confianza pasiva. Otros solamente levantaron la mano por la obediencia activa. Y hay unos que levantaron la mano en los dos. Y hay otros que no levantaron la mano. Entonces, esto va a ser muy, muy interesante. Esa es una de las preguntas centrales en este pasaje, porque eso también nos va a decir de qué manera se desarrolla
ese crecimiento y ese proceso de santificación en nuestras vidas. Esto no es el único lugar de la Biblia donde se presenta, ni el único tema en donde se presentan estas cosas. Acabamos de ver un pasaje en Filipenses capítulo 2, en versículos 1 al 11, donde dice que Jesús es Dios, pero que Jesús es hombre. Si yo les vuelvo a preguntar, levanten la mano los que creen que es hombre, ¿quiénes levantarían la mano? Y si vuelvo a preguntar, ¿quiénes creen que es Dios? ¿Quiénes levantarían la mano? Una paradoja es algo que aparentemente es contradictorio, pero que en realidad es una verdad, en ambos casos al mismo tiempo. Y la Biblia está llena de esas. No vamos a nombrar muchas paradojas que se encuentran allí a lo largo de la Biblia, pero ese es un ejemplo. Lo que sí sabemos es que cuando tratamos de resolver las paradojas con nuestra mente humana, utilizando nuestra razón, normalmente terminamos desviados, terminamos inclinados en algún extremo. Y esto de la humanidad y la deidad de Jesús es un buen ejemplo. Hay personas y hay grupos religiosos, ¿cierto?, que creen que Jesús es solo Dios, que Él en realidad no era humano, que no podía ser humano, que era imposible que fuera humano. Entonces lo que se vio era como un holograma, como una representación, como una manifestación de Él. Pero hay otros grupos que solamente creen que Él era humano, pero que no era Dios. Grupos muy conocidos como los mormones, como los testigos de Jehová. Así es que humanamente y racionalmente no podemos resolver esa paradoja. Así es que, ¿qué debemos hacer? Debemos sencillamente aceptar la palabra de Dios tal y cual como ella se presenta, sin ir más allá de ello. Eso sí, tenemos que aclarar que aunque la salvación, que aquí en este pasaje, la referencia es a la santificación, porque muchos utilizan este pasaje para decir, para hacer ese énfasis en la obediencia activa, o incluso para decir que hay que trabajar en la salvación porque si no la perdemos. Tal cosa es una mentira y es totalmente antibíblica. Pero sí necesitamos aclarar antes, claro, que la salvación sí es iniciada por Dios, pero siempre se manifiesta en la fe y la confesión de parte del ser humano. Cosas que parecen paradójicas, pero no lo son. Son sencillamente el obrar de Dios. La salvación no se obtiene por esfuerzo humano, pero siempre es recibida a través de la fe. Queremos creer lo que dice Efesios 2, 8, 9 y 10, ¿cierto? Que no somos salvos por obras, ¿cierto? Por eso no podemos ganar nuestra salvación, ni podemos añadir nada a lo que Dios ya ha hecho, porque su salvación está completa. Pero queremos también creer lo que dice el versículo 10, y es que hemos sido salvados para hacer buenas obras, ¿cierto? La diferencia ¿dónde está? Que no las estamos haciendo para ganarnos el favor de Dios, para ganarnos la salvación, para alcanzar el cielo, sino que porque hemos sido salvados y somos hijos de Dios, en amor y agradecimiento, la consecuencia natural del Espíritu de Dios en nuestras vidas es que hacemos buenas obras. Esa es la condición respecto de la salvación. Pero respecto de la santificación, ¿qué podemos decir? Bueno, la santificación es el crecimiento de un creyente que requiere su diligente esfuerzo, pero solo es posible
por el poder de Dios. No puede ocurrir sin Él. Es imposible. Así es que repetimos nuevamente la pregunta. ¿De crecer en la fe es Dios quien se encarga de hacerlo o somos nosotros? Este pasaje debería responder a esta pregunta. Y el pasaje, de la manera que comienza, creo que es muy interesante. Estábamos diciendo que es una carta muy afectuosa. Dice, así que, amados míos, no les está diciendo a los filipenses, oiga, pónganse pilas a ver, háganle, crezcan, trabajen. No, les está diciendo, amados míos, porque los amo, les voy a decir lo siguiente. Y comienza diciendo en algunas versiones, por tanto, o así que, por tanto, así que, ¿de dónde viene? En vista de todo lo que ya les he dicho y en vista de lo que les acabo de decir, la obra de Cristo que se hizo hombre, que se autohumilló y fue hasta la muerte de cruz en obediencia al Padre, en vista de eso, ahora les voy a decir que tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Qué pertinente es decir acá algo acerca de la obediencia, porque acabamos de leer que Jesús se hizo obediente y Él es nuestro modelo de obediencia. Lo miramos a Él para aprender de Él cómo obedecer. Pero también encontramos aquí, en este pasaje, que trata de ¿qué? ¿De qué trata? De la santificación, del crecimiento y cómo Él se produce en nuestras vidas y da algunas pautas para ello. Así es que vamos a ver algunas maneras como nosotros podemos evidenciar ese crecimiento. En primer lugar, dice Pablo, ustedes siempre han sido obedientes, le dice a los filipenses. Ahora sigan obedeciendo. No es que porque yo no estoy, van a dejar de obedecer. Los padres comprenden muy bien lo que eso significa, porque siempre están pensando cómo podrían comportarse sus hijos cuando ellos ya no están. Porque cuando los papás están ahí al lado, entonces caminan derechitos. Aunque algunos, cuando no están los papás, resultan comportarse mucho mejor. Paradójico, ¿no? Pero interesante. Así es que, como un padre lo sabe cuando está cerca de sus hijos es una cosa y otra diferente cuando el hijo está solo. Pero los adultos tenemos esa misma dificultad. Imagínese usted que va manejando en su auto, va por una carretera y usted ve allá al frente un señor con un kepis, con traje verde, lo ve como con un trípode y como con una cámara ahí. ¿Y qué va a suceder cuando usted va manejando un poquito aceleradamente? Va a disminuir la velocidad. Y sonríe, dicen por ahí. ¿Por qué? ¿Por qué hace eso? Porque, anote esto es una señal de santificación, es una señal de crecimiento, es una señal de madurez. La presencia ejerce una presión. Si el policía no estuviera ahí tomando la velocidad, usted probablemente seguía soplado. Pero la presencia ejerce una presión. Y Pablo lo sabía. Si no, ni siquiera les habría advertido que debían seguir obedeciendo, así cuando él estaba como cuando ya no se encontraba allí.
Esta es, si quiere anótelo, el principio de la presión de la presencia. La presencia sí ejerce una presión, pero nosotros evidenciamos crecimiento espiritual por cómo nos comportamos cuando nadie nos está viendo. Los que no necesitan tener al jefe al lado para trabajar bien. Los hijos que no necesitan tener a los papás o a sus maestros al lado para que cumplan con sus deberes. ¿Cómo nos comportamos cuando nadie está viendo? Una reputación está basada en cómo actuamos cuando los demás nos están mirando. Una reputación. Pero la santificación es cómo actuamos cuando nadie nos está mirando. Esa es una marca de santificación, es una marca de madurez, es una marca de crecimiento. Y yo creo que todos nosotros lo comprendemos. Yo lo he comprobado a lo largo de mi vida cristiana. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy pensando? ¿Cómo me estoy comportando? Eso va variando. La influencia de la presencia de otros tiene su efecto. Así es que mientras maduramos, la presión de la presencia se mueve de una autoridad externa, como es el padre para el hijo, el policía de tránsito para el conductor, y podemos seguir haciendo más paralelos de esos, etcétera. Se mueve de una autoridad externa a una autoridad interna. ¿Cuál es esa autoridad interna? Es el Espíritu de Dios. Crecer significa que llegamos a entender y a someternos a la presión de la presencia de Dios. Cuando nadie más está a nuestro alrededor, tenemos la presión de la presencia de Dios, de aquel que todo el tiempo está con nosotros. Lo cual es bueno porque como seres humanos tenemos la tendencia a descarriarnos, a salirnos del cauce por el cual deberíamos andar. Ahora, este pasaje dice: no solamente, dice Pablo, que deben obedecer en su presencia, sino ahora mucho más en su ausencia. Y termina diciendo el versículo 12, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Crecer como cristiano va a requerir trabajo, diligencia, disciplina. Debemos ejercitar nuestra salvación. Ya sabemos que esto no se refiere a ganarse la salvación. Dice ocupados, no dice ocupados de vuestra salvación, dice ocupados en vuestra salvación, en la salvación que ya tienen. Ya la tienen, ahora ocúpense de ella, trabajen en ella, crezcan. Pablo también le escribió a Timoteo, ahora que me viene a la mente, ejercítate para la piedad. Ve al gimnasio espiritual, levanta las pesas espirituales, abre tu Biblia, arrodíllate y ora, congrégate con fidelidad, ejercítate, haz ejercicio, trabaja. En otras palabras, ocúpate de tu salvación. Por eso dijimos que esto iba a necesitar esfuerzo diligente, no simplemente la confianza en que Dios me va a transformar y va a hacer grandes cosas en mi vida. Así es que debemos demostrar la obediencia como Cristo y debemos trabajar ahora en el presente hasta llegar a la meta. Este ocupados se refiere a hacer algo hasta el final, a llevarlo hasta sus últimas consecuencias, hasta llegar a la meta, digo yo. Trabajar hasta llegar a la meta en vista de la redención pasada, en vista de que Dios me ha salvado, de que Dios ha perdonado mis pecados y en vista de que Él en el futuro me espera
la gloria junto al Señor. Tengo dos motivaciones: el pasado, el perdón que me ha dado Dios, cuánto me ha amado, que se haya hecho hombre y haya ido a la muerte por mí. Y ahora tengo esta salvación, pero también miro hacia el futuro y anhelo estar en su gloria. Así es que en el presente, diligentemente trabajo. Debemos demostrar la obediencia como Cristo lo hizo. Cristo no es como nosotros. Él llegó hasta la meta. Él fue, obedeció y llegó hasta la muerte y muerte de cruz, ¿cierto? Es más, cuando estaba en la cruz, ¿qué dijo? Esa es la palabra. Consumado es. ¿Qué quiere decir eso? Ya lo hice todo. No me faltó nada. Nosotros muchas veces no distinguimos eso porque somos a veces buenos para posponer algo o para dejarlo por la mitad. Ustedes saben que muchos dicen que el libro de Génesis es el más leído de la Biblia porque en cada nuevo año nos proponemos leer la Biblia completa de tapa a tapa, pero no pasamos de Génesis. Entonces Génesis es el libro más leído de las Escrituras. Cuando llegamos a Levítico, Números, por allá, entonces ya comenzamos a emperezarnos y se pone difícil y dejamos las cosas inconclusas. Tantas cosas en las que nos rendimos, ¿no? La tentación de rendirse ante algo es grande, es de frenarse, de dejar las cosas por la mitad, de desanimarse. Pero ocupados quiere decir trabajar, 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 trabajar. Dios no nos va a levantar de la cama para que vengamos al culto. Esa tarea es nuestra responsabilidad. Claro, ya vamos a ver que lo podemos hacer solamente porque Él nos da la motivación y Él nos da la capacidad. Pero nosotros somos responsables de hacerlo. Somos responsables de abrir nuestra Biblia y estudiarla. Somos responsables de compartir el Evangelio con otras personas. Y eso no lo va a hacer Dios. Y no nos podemos librar de esa responsabilidad. Aparte de ello, dice con temor y temblor. Y eso yo creo que es algo sumamente importante. Ahí la palabra es phobos, de las fobias. Si realmente la primera palabra enfoca en el miedo, pero no es el miedo de la conciencia prohibitiva, ahora que hemos estado estudiando acerca de la educación de los hijos. No es el miedo porque me va a pasar algo, no es el miedo porque me van a castigar, no es el miedo porque Dios me va a castigar. Es el temor reverente y devoto que debo a Dios por amor. A ver, ¿quiénes de ustedes que tienen hijos quieren que sus hijos los obedezcan porque ustedes los van a castigar si hacen algo incorrecto? ¿No les gustaría más que ellos obedezcan por devoción a sus padres, porque saben que sus padres los aman y quieren lo mejor para ustedes? A este temor es al que se refiere esta expresión, temor y temblor. Un temor reverencial, una santa preocupación de tratar a Dios como Él se lo merece. Una que yo creo que se ha perdido, porque aunque no somos muy litúrgicos y no tenemos una gran forma en nuestro culto, sí queremos tomarnos en serio a Dios. No queremos venir acá o no queremos abrir la palabra o decir que somos cristianos, pues porque está como de moda, ¿no? Todo el mundo está volviendo cristiano. No. Ocuparnos en nuestra salvación con temor y temblor quiere decir no ser superficial. Y nosotros vivimos en una sociedad que es superficial. Yo vivo impresionado de dónde sacan tantas noticias de farándula. Que se le perdió el perrito a Maluma, que todos están preocupados porque Kim Kardashian de pronto no encuentra la ropa que le gusta. ¿De dónde sacan tantas cosas tan superficiales?
Este mundo es superficial y nosotros podemos ser contaminados, como lo dice también este pasaje, por el mundo. Alguien decía, yo no entiendo cómo después de una matanza en Estados Unidos de no sé cuántos niños en un colegio, después sale otra noticia en donde habla de un gatico que bajaron de un árbol. Dice, yo no sé, eso es como una cosa, no entiendo cómo puede estar una cosa al lado de la otra. Ocuparnos con temor y temblor es tener un profundo respeto por la gloria y la santa perfección de Dios, una gran ansiedad de hacer algo, de obrar por Él, porque es tan grande, es tan maravilloso, como Germán nos decía ahorita, es Dios tan maravilloso, es tan grande que yo casi que no aguanto las ganas de hacer algo por Él, de acercarme a Él, de conocerlo. Eso es ocuparme con temor y con temblor. Así es que debemos ser diligentes, cuidadosos, cada cosa que hagamos hacerla con excelencia. Lleguen puntuales al culto. Esa es una manera de mostrar excelencia. Podríamos hacer un test de las cosas que hacemos descuidadamente por el Señor en nombre de la informalidad, de la flexibilidad, en nombre de que Dios puede recibir cualquier cosa que nosotros tengamos o queramos darle. Así es que vivir una vida cristiana digna, que es a lo que llama este pasaje por medio de la santificación, es un asunto de tomar a Dios en serio. Y si andamos metidos en las redes, si andamos, esa superficialidad no nos va a ayudar. Metámonos en la palabra de Dios, metámonos ahí dentro, intencionalmente. ¿Cuesta? Sí, cuesta. Cristo fue a la cruz, obedeció, ¿le costó? Claro, incluso recordamos las palabras de Él. ¿Será que puedes pasar de mí esta copa, Padre? Claro que le dolió, claro que le costó, y a ti y a mí nos va a costar y nos va a doler. Porque levantarse para la reunión de oración a las 5 de la mañana para estar a las 5:30 listo, allí te va a costar. Te va a costar, vas a dormir menos, vas a tener que pelear contra las cobijas. Pero lo haces ¿por qué? Porque te quieres ocupar con temor y con temblor de tu salvación, en vez de ser un cristiano descuidado, displicente, superficial. Estamos hablando de la santificación. Debemos tener en cuenta que Dios es un Dios como cuando estudiamos Isaías 40, les dije, el Dios que la niña de las crónicas de Narnia preguntaba cómo era Aslan. ¿Recuerdan? Que les dijeron, uy, él es peligroso, pero es muy bueno. Dios es como la electricidad, peligrosa, pero muy buena. Si no, miren todas las bendiciones que tenemos por la electricidad. ¿Es el fuego malo? Es peligroso, peligroso, pero es muy bueno. ¿Qué haríamos nosotros sin fuego? Lo necesitamos. Dios, de la misma manera, es un Dios peligroso porque es un Dios santo, pero es muy bueno, muy bueno. Así es que otra de las cosas que creo que nos sucede, bueno, algo que necesitamos saber es que no solamente tenemos que ocuparnos y trabajar y esforzarnos y ejercitarnos, sino saber lo que dice el versículo 13. El versículo 13 dice la razón por la que nos ejercitamos, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, por su buena voluntad, por su buena intención. Así es que Él nos motiva. Cuando tú ves a Cristo y lo que ha hecho por ti, ¿eso no te motiva? ¿No te despierta? ¿No te dice yo quiero hacerlo? Puede que me cueste, pero lo voy a hacer. Y en segundo lugar, no solamente pone el querer, no solamente te motiva, sino que te capacita.
Dios no te va a pedir que hagas algo que tú no puedes hacer. Sí puedes hacerlo. Si tú dices que no puedes hacer lo que Dios te pide, solamente estás colocando excusas. Eso es lo que estás haciendo. O no has comprendido lo que Dios ha hecho por ti. Así es que Él nos motiva y Él nos capacita. Él produce, viene de una palabra que justamente viene de energía, es energeo. Él te energiza, Él te enchufa la corriente para que arranques y hagas. Así es que el estar con esfuerzo, ocupándonos de nuestra salvación, es una señal de crecimiento, es una señal de santificación. Pero no solamente esto, sino que necesitamos de alguna manera también reconocer que esto no viene de nosotros. Dice acá que Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su buena voluntad, para su beneplácito. Una de las cosas que también nos sucede mucho es que creemos que las cosas dependen de nosotros y estamos prestos a robarle la gloria a Dios por aquello que hacemos, a tomarnos el crédito. Así es que después de decirnos que trabajemos de forma externa, Pablo nos recuerda que eso es el resultado de la obra interna que Dios hace en nosotros y que solamente Él merece la gloria. ¿Alguna vez te han preguntado algo como esto? ¿Cómo lo lograste? Deberías responder, Dios lo hizo. ¿Cómo se te ocurrió esa idea tan brillante? Dios lo puso en mi corazón, Dios lo puso en mi mente. ¿De dónde sacaste ese deseo tan maravilloso? Pues Dios me lo dio. Esa debería ser nuestra actitud, así es que esta también es una evidencia de madurez, que el crédito no es nuestro. ¿Acaso tenemos algo que no hayamos recibido? Todo lo hemos recibido y todo viene de Dios. Y eso no pueden ser solamente jergas religiosas, no. El Señor, para la gloria de Dios. No. No son frases de cajón, ante las cuales sí muchas personas que no conocen a Dios les he escuchado dar críticas. Cuando uno dice, no, Dios fue el que lo hizo. Dios hizo todo. Me acuerdo que una vez cuando trabajaba en Carvajal, uno me dijo, como tan pendejo, o sea, Dios lo hizo, usted fue el que lo hizo, usted fue el que hizo el trabajo, usted fue y buscó a los clientes y usted trabajó, se quedó aquí hasta tarde, ¿cómo así que Dios lo hizo? Porque evidentemente una persona que no conoce a Dios cree que todo proviene de sí mismo. Se lleva los créditos por todo y también carga con sus propios fracasos. Si le preguntáramos a Pablo, ¿él qué diría? Él diría, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas ahora Cristo vive en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué diría Pablo? Según Colosenses 1:21, para lo cual yo también trabajo, luchando según la potencia de Él que actúa poderosamente en mí. Diría, según Filipenses 4:13, que está aquí más adelante, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque está consciente de que Él es el que está trabajando en mi interior para que yo pueda trabajar externamente. Una evidencia de la santificación es que yo no me robo la gloria. Yo sé quién es el que está actuando a pesar de que me envía y me manda a trabajar. Pero siempre hay una tensión, ¿no? Dios no va a hacer que abra la Biblia y estudiarla yo solo. Él no va a hacer que yo ahorre para, no sé, para una ofrenda de misericordia o para una ofrenda de misiones. Él no va a hacer mi tarea, Él no va a hacer mi papel. Él no va a hacer cosas mágicas bajo esa supuesta confianza pasiva, ¿no? Así es que
su trabajo en nosotros no elimina la responsabilidad de trabajar para Él. Debemos hacerlo. Pero cuando trabajamos es porque Él nos motiva y por su poder nos da la energía para hacer lo correcto. Y esto pues no hace la obediencia fácil, pero la hace posible. Cuando logramos algo es por su bondad y para su gloria. Y como resultado, pues no nos robamos nada, sino que le agradecemos el privilegio de que nos permita, como dijo Pablo, ser colaboradores suyos en lo que Él está haciendo. Es un privilegio trabajar para Él y con Él. Y gracias a Él, solo a Él damos el honor, la gloria y el poder por siempre. Bueno, creo que voy a tener que acortarme porque se nos está acabando el tiempo. Y a algunos ya veo que les está costando esfuerzo continuar aquí conmigo. Dice el versículo 14, haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Bueno, terminemos la idea porque continúa en el 16, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Esta también es otra muestra de santificación, de crecimiento. Aquí dice, haced algunas cosas sin murmuraciones. Haced las cosas que ustedes quieran. O sea, en el trabajo usted puede murmurar, pero acá en el culto no. Porque nos gusta sacar algunas cosas. No, esta partecita no, esta no. No quiero que el trabajo, no. En el estudio tampoco. Algunas las elegimos y otras no, pero ahí dice, haced todo, haced todas las cosas. Cuando estamos dispuestos a que Dios entre en la totalidad de nuestra vida, que maneje nuestra familia, nuestro matrimonio, que nos diga cómo educar a nuestros hijos. Cuando nos mete la mano al bolsillo y nos dice, yo también quiero que administres el dinero bajo los principios bíblicos. Es una señal de madurez, es una señal de crecimiento. Cuando no nos queremos dejar tratar por el Señor o no lo queremos dejar entrar a algún lado, ahí pasa algo. Dios quiere todo. Dios quiere manejar nuestra vida sexual. Algo de lo que no se habla mucho en las iglesias, porque hasta es un tabú para nosotros. Pero Dios quiere entrar ahí. ¿En qué área le tienes ahí como la puerta cerrada al Señor? Murmuraciones. Murmurar es hablar en secreto o conspirar, como quejarse secretamente. Muchos lo identifican con la queja. Hace poco escuché, no sé si ustedes vieron al presidente de Chile cuando habló en la ONU. Y dijo algo así como, bueno, ahora que estamos en el poder, ganamos las elecciones y perdimos el plebiscito. Hicieron un plebiscito para cambiar la constitución, pero lo perdieron. Aceptó diciendo, pues es que criticar y quejarse es muy fácil, pero traer soluciones no es tan fácil. Eso no es tan fácil. Y parece que nosotros hubiéramos nacido con una queja entre el bolsillo, porque todo el tiempo podemos quejarnos de algo, si no es del clima, es de los pelados, si no es del gobierno, es que esta humedad, es que esta enfermedad, es que esta rodilla me duele, pero siempre tenemos que encontrar algo por lo cual quejar y murmurarnos. El pueblo de Israel hizo eso durante todo su peregrinar. Se quejaron cuando estaban en Egipto porque eran esclavos. Cuando los liberaron, se quejaron porque ya ahora eran libres y no podían volver a Egipto.
Se quejaron porque no tenían comida y entonces les mandaron el maná. Y se quejaron porque les mandaron el maná porque ya el maná no les gustaba. Se quejaron tanto que no entraron en la tierra prometida, sino solamente la nueva generación y 2 de los que venían con ellos. Las murmuraciones. Hablar privadamente algo que más bien debería ser un asunto de sinceridad cristiana. Probablemente nada haya traído tanta destrucción moral y espiritual como las murmuraciones, las críticas destructoras y la falta de sinceridad. Bueno sería que nosotros hiciéramos una introspección, un análisis interno, que viésemos si nosotros también tenemos este problema y en oración pidiéramos perdón a Dios y que Él nos ayude a madurar. Aquí hay otra señal de madurez cristiana, de crecimiento, de santificación. No solamente murmuraciones, sino también contiendas. En algunas versiones dice discusiones. Pero es que estas discusiones y estas contiendas tienen una connotación negativa. Si usted va a leer la carta de Judas donde dice contended ardientemente por la fe, se va a dar cuenta o que no es la misma palabra o que no es el mismo contexto. Aquí está refiriéndose a algo que trae consecuencias negativas. No voy a ahondar mucho en esto porque la semana pasada y el miércoles estuvimos hablando de ello, de cómo, ¿cierto? Las contiendas dividen cuando deberíamos estar unidos, siempre estimando a los demás como superiores a nosotros mismos. Bueno, hay acá yo creo que algunas exhortaciones más. Pablo dice en los versículos que siguen, para que seáis, en el 15, irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. Y yo creo que esto también está hablando un poco de lo que Dios pide de nosotros. ¿Qué es ser irreprensibles? Es que no haya nada que decir de nosotros. Que seamos perfectos, no somos perfectos. Pero digamos que nadie puede censurarnos, nadie puede hablar algo que no sea cierto de nosotros. En otras palabras, es integridad. Una persona puede ser íntegra a pesar de no ser perfecta, a pesar de tener un temperamento a veces con no todo el control o de tener deficiencias en su carácter, pero sí es una persona que trata de ser íntegra. Ser puros, esa palabra que se usa ahí, sencillos, se refiere a pureza. Es una palabra que se utilizaba para no mezclar las cosas. Cuando uno no quería tener un metal puro, que no se mezclara con otra cosa, decía esa palabra que está ahí y que se traduce muchas veces como sencillos, pero que en otras versiones más actualizadas da un poquito más en el blanco. Eso es pureza, eso es no mezclarse. Y también creo que aquí hay unas preguntas muy especiales que hacer. ¿Por qué se nos exhorta a ser santificados y a crecer? ¿Por qué razón? Porque si no lo hacemos, este mundo nos va a arrastrar. ¿Cómo describe este mundo aquí Pablo? Dice, para que seáis irreprensibles y sencillos en medio de una generación. A nosotros nos corresponde esta generación, en esta es en la que estamos viviendo. Cuando nosotros ya no estemos, nuestros hijos van a estar y a ellos les va a corresponder vivir en esa generación. Esta generación que estamos viviendo es torcida y perversa. Ahí la palabra es escolos, de donde viene escoliosis, de donde viene la enfermedad de la torcedura de la columna. Es la misma palabra. Y de verdad está torcida, está depravada, está corrupta esta sociedad. ¿No se han dado cuenta? Deberíamos estar de alguna manera horrorizados. No quiero nombrar todas las cosas que hoy en día se están haciendo.
porque eso es una sociedad depravada. Y si nosotros no somos santificados y seguimos creciendo y vamos contra la corriente, ¿qué va a suceder? Pues que esa sociedad nos va a absorber, esa sociedad nos va a influir, nos va a cambiar. ¿No siente usted que a veces lo está influyendo, lo está cambiando la sociedad? ¿Que está ejerciendo una presión sobre usted? Al asesinato de niños le están llamando, ¿cómo es? Tratamiento médico reproductivo, no sé, es una cosa así por el estilo. Cambiamos las palabras para llamar a un asesinato un tratamiento, es medicina familiar, reproductiva, no sé qué. Eso es una sociedad torcida, depravada. Y si nosotros no crecemos y no somos santificados, nosotros vamos a terminar pensando lo mismo, vamos a ser arrastrados. Necesitamos no solamente saber por qué es esto necesario. ¿Por qué? La razón, porque si no seremos arrastrados por esa sociedad. Pero ¿para qué? Es diferente ¿por qué? De ¿para qué? ¿Por qué? Es ¿por qué necesitamos eso? Pero ¿para qué? Bueno, ahí está escrito, dice en el versículo 15 también, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Para qué? Para que tú seas luz. Seguro que muchos de ustedes han estado en una noche oscura, llena de estrellas, una noche de esas despejadas. Y todo está oscuro, oscuro, ese cielo se ve oscuro, oscuro, oscuro. Pero hay estrellitas que brillan. Nosotros somos como estrellas en medio de la oscuridad. Allí en el lugar donde tú estás, en tu familia, en tu trabajo, en tu universidad, en tu colegio, en tu estudio, en tu vecindario, en tu barrio, en tu conjunto, eres una luz que alumbra. Y el Señor quiere santificarte, ¿para qué? Para que alumbres en ese lugar. Sé que algunos de ustedes oran, Señor, sácame de aquí. Pero el Señor lo que quiere mientras te tenga ahí es que tú ilumines, que brilles. Hazlo ahora, porque un día ya no vas a estar ahí. Un día vas a salir de ese trabajo. Un día ya no vas a vivir en ese barrio. Un día ya esa familia no va a estar. Brilla ahora. Enciende la luz. Como dijo Jesús, una lámpara no es para ponerla debajo de la mesa. Una lámpara es para ponerla en un lugar alto donde alumbre a todos. Para eso es que Dios quiere santificarte, para que, como dice allí, proclames la verdad, sostengas firmemente la palabra de Dios y la des a otros. Ahora, termina este pasaje diciendo en el 16, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo. Creo que Pablo ya estaba pensando en el tribunal de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Nada de lo que hagamos en el Señor es en vano, dice la carta a los Gálatas. Pero creo que él quería tener la seguridad, el gozo y la satisfacción de que cuando en el tribunal de Cristo llamaran a los filipenses sí iban a aparecer ahí. ¿Se imaginan? Pablo ahí esperando y ¿dónde estarán los filipenses que no llegan? No los veo. O que lleguen, pero sus obras son pasadas por el fuego y se consumen. Que en el día de Cristo, en el tribunal de Cristo, nosotros podamos saber que esto que hemos hecho, que esta fe que hemos tenido no ha sido en vano, que no ha sido solamente por quemar el tiempo, porque no tenemos nada más que hacer. Así es que terminemos con estas palabras de Pablo. Dice en el versículo 17, pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Esta libación, una libación era un sacrificio líquido que se hacía.
en Éxodo, Números, Levítico aparece el derramamiento de aceite o de vino sobre algunos sacrificios. Incluso pueblos paganos también lo practicaban. Pero lo que Pablo dice es, yo estoy dispuesto a sacrificarme. Y utiliza 3 palabras: sacrificio, libación y servicio. Yo me entrego, así como el vino o el aceite se derrama sobre un sacrificio, así yo voy a derramar mi vida por ustedes. No me importa. Puede ser que yo muera, dice Pablo, pero eso es lo que voy a hacer. Y yo creo que nosotros necesitamos aprender de él. Cuando hemos avanzado en la santificación y hemos crecido en él, sabemos que el sufrimiento y la adversidad no debe robarnos el deleite de servir a Jesucristo. ¿Recuerdan lo que dijimos de la carta de Filipenses? Estamos teniendo un cambio de perspectiva, un cambio de mente, un cambio de actitud. Y eso es lo que deseamos al estudiarla. Porque hoy en nuestra sociedad, la comodidad y la seguridad son valores preciados de la sociedad moderna. Y tanto los que los amamos, tanto los perseguimos, que se convierten en un obstáculo en nuestro crecimiento. Pablo lo viene diciendo desde que comenzamos la carta. A mí no me importa morir. Estoy dispuesto a morir. Es más, creo que morir es mejor. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. ¿Por qué? Porque me voy a ir con el Señor y es mejor que acá. Pero bueno, si me quedo acá es porque sé que todavía el Señor tiene una tarea para mí y alguien me necesita. Es muy peligroso para esta sociedad la comodidad. Vivimos en una sociedad cómoda. Por naturaleza buscamos la comodidad. Coloquemos el culto a la hora que sea más fácil para todos. Porque todo lo queremos hacer más fácil. Qué bueno es tener control remoto porque no me tengo que parar de la cama para cambiar de canal. Esta es la cultura de la comodidad. Pero la comodidad se ha convertido en un ídolo. La comodidad y la seguridad es un ídolo. Porque nadie está dispuesto a pagar ningún precio para conseguir nada. O está dispuesto a pagar un precio, pero para conseguir algunas cosas. No para crecer en el Señor. No para servir a su Señor como Pablo está diciendo. Dice, yo aquí mismo me derrito y me derramo sobre el sacrificio de la fe de los filipenses. Lo acabamos de ver con el ejemplo de Jesucristo. ¿Para Jesucristo fue cómodo? No. Él dejó su trono para venir acá. Dios, el que nos creó, el que creó el útero de la mujer, se metió dentro para salir por ahí. ¿Cómo? Es casi intrínsecamente una humillación para él. Le costó. Y eso es lo que está diciendo Pablo. No me importa cuánto me cueste, yo quiero servir a Cristo, yo quiero seguir a Cristo. ¿Quieres saber cuál es tu nivel de crecimiento, de madurez? Mira qué estás dispuesto a hacer por él. Esa es una manera de hacerlo. Pablo dijo, yo estoy dispuesto a gastarme por ustedes, le dijo a los corintios, aunque amándome menos, aunque yo sea amado menos, yo estoy dispuesto a amarlos más a ustedes, aunque ustedes no me amen. Él sabía lo que era el sacrificio. Y nosotros debemos, como dice Romanos 12:1, no conformarnos a este mundo y presentarnos como sacrificio vivo, fragante, olor a Dios. Cada uno de esos punticos en tu mente merecen una nota, merecen una calificación y te van a decir qué tanto has crecido. Si llevas años en el Señor, pero no has podido avanzar con unas evidencias como estas, probablemente necesitas revisar qué está pasando en tu vida. Si estás viviendo solo para ello. Ahora, ¿estamos invitados a sufrir? Sí, claro.
Ya lo dijo Pablo al final del capítulo 1. No solamente los he invitado a que crean en Cristo, sino a que sufran por Cristo. Pero Pablo está llorando, está diciendo, ay, no, 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 no. Yo no quiero hacer esto. No quiero levantarme tarde. No quiero levantarme temprano. Quiero levantarme tarde. Ay, no, no, yo no quiero poner plata para la ofrenda porque no, es que esa plata es mía. Yo la necesito. No, no, ir a culto allá tan lejos, no, 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 no. ¿Y si llueve? Las únicas palabras de Jesús en el libro de los Hechos revelan lo que debería ser nuestro lema. Más bienaventurado es dar que recibir. ¿Estás dando algo a los demás? ¿Estás sirviendo a tu familia, a la iglesia y a cada uno de los que están contigo? ¿Estás buscando dar o estás buscando solamente recibir? Pablo dijo, de ninguna cosa hago caso, Hechos 20:24, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo. Y si tengo que morir, pues muero contento. Él no se fue llorando a la tumba. Se cree que lo decapitaron un poco más adelante allí en Roma, pero ¿qué dijo él? Él terminó diciendo, aunque yo sea derramado como libación, me regocijo y comparto mi gozo con todos ustedes. Y también ustedes regocíjanse y compartan su gozo conmigo. Es un gozo cuando tú sabes qué estás haciendo y para quién lo estás haciendo. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 preguntas que les voy a mandar al WhatsApp para que las piensen. Y tal vez eso nos dé algo de qué hablar el miércoles en nuestro conversatorio a las 9 de la noche. Al observar el cristianismo hoy en día, ¿crees que es superficial o profundo? ¿Cuál es la mayor controversia que has tenido? Hablando de contiendas. ¿Cuál fue el mayor agarrón que tuve en mi vida? ¿Crees que hubieras podido evitar esa pelea? Si una persona te pide que le aconsejes cómo controlar su lengua de la queja, la crítica y la murmuración, ¿qué consejo práctico le darías tú? ¿Cómo le aconsejarías? ¿Qué le dirías que haga? De 1 a 10, ¿cómo medirías tu firmeza y tu influencia en relación con el mundo que nos rodea? O sea, la calificación es más baja si él me influye a mí. La calificación es más alta si yo soy el que estoy iluminando en la oscuridad de este mundo. Y por último, ¿qué te gustaría entregar? ¿Qué te gustaría dar? ¿Qué te gustaría hacer por la causa de Cristo? Señor, agradecemos en esta mañana tu palabra y yo soy el primero, Señor, en confesar que no he crecido tanto como debiera. Soy el primero en confesar que soy una persona muy crítica y a veces dura con las personas. Y yo pido perdón por eso, Señor. Te pido que no solamente a mí, sino a mis hermanos, los ayudes a ser personas no murmuradoras, sino más bien animadoras, con palabras de aliento para su esposo, para su esposa, para sus hijos, con palabras de ánimo, con palabras de expectativa hacia la gloria que nos espera contigo, Señor. Reconocemos, Señor, que también muchas veces tomamos con ligereza tu santidad, tu gloria. Y pedimos, Señor, poder tener una nueva actitud, una nueva visión, una nueva perspectiva de tu grandeza, Señor, para seguirte más de cerca. Queremos crecer. Podemos seguir creciendo. Te pedimos, Señor, que tú que pones el querer como el hacer, nos motives y que ese poder de tu Espíritu en nosotros, por tu palabra, nos lleve a cambiar, nos lleve a tomar decisiones. Que miremos a Cristo y cómo Él obedeció, cómo Él se despojó, cómo Él se humilló. Y eso nos motive, que encienda nuestro corazón
para amarte, para seguirte, para servirte. Queremos, Señor, ser luz para nuestros amigos y familiares. No queremos que ellos vayan al infierno. No queremos que lleguen a la condenación eterna. Suplicamos, Señor, por poder abrir la boca y ofrecer la palabra. Te pedimos, Señor, que este mundo torcido y depravado no nos arrastre. No podemos, Señor, dejar que este mundo nos amolde. No nos queremos conformar a este mundo. No queremos meternos en su molde. Ayúdanos, Señor. Ayuda, Señor, a los jóvenes. Y ayúdanos a nosotros, Señor, tan expuestos en las redes sociales, en la televisión, en el Netflix, en todas partes, Señor. Este mundo está tratando de que seamos, no como tú, sino como este mundo quiere. Ayúdanos, Dios, a ser firmes, a pagar el costo que eso tiene. Permítenos, Señor, ser una ofrenda de olor fragante para ti. Que cualquier cosa que hagamos, Señor, no se motive porque nos vean, sino pensando en agradarte, en adorarte. Si ofrendamos, si ayudamos a alguien, si ponemos las sillas, si en la casa cocinamos, si lavamos el baño, que sea un acto de adoración para ti, Señor. Ayúdanos a crecer y a madurar, a sentir la presión de tu presencia, Señor, y experimentar tu presencia en todos los tiempos de nuestra vida, para que no tenga que haber nadie a nuestro alrededor. Damos gracias, Señor, por la iglesia y cómo estar juntos nos ayuda. Es como si fuera parte de tu presión para nosotros. Que nos digan tu palabra para que reaccionemos y para que vivamos en ti. Queremos, Señor, seguir creciendo, darte a ti toda la gloria, Señor. Nada bueno que tengamos es nuestro, lo hemos recibido de ti, Señor. Si es dinero, si es inteligencia, si es amor, si es fuerza, si es poder, todo es tuyo, Señor. Ayúdanos a seguir creciendo, transfórmanos, cambia nuestra perspectiva, te pedimos en el nombre de Cristo Jesús.